get my mind away from thoughts of you. Hola, buenas tardes, soy la doctora Bárbara Maidana Pérez. Os explicaré la técnica del cepillado FONS, es decir, la circular. Explicaré con este fantoma paso por paso. La técnica en general tiene que durar 3 minutos y empezamos por la cara vestibular, haciendo pequeños círculos, sacando la placa por todas las caras vestibulares, repasándolo otra vez, y por la cara palatina un poquito lo mismo, por el paladar, por dentro un poquito, y cuando llegas a la zona anterior, es decir, a los incisivos, pones el cepillo en vertical y quitas de placa para afuera, así, diente por diente. Y si hace falta, lo repasamos otra vez. Y terminamos aquí, en círculo, en círculo. Y en la parte inferior de la arcada, pues un poquito de lo mismo. Empezamos por aquí, por la cara vestibular, por fuera, un poquito en círculos, sacando la gluticidad por aquí, repasamos un poquito más, movimientos circulares, y lo que os he comentado antes, por la parte de aquí, los incisivos, cepillo vertical y gluticia para afuera, la placa para afuera. Y sobre todo no nos olvidemos de la parte de aquí, la oclusal. Glúteos y movimientos vibratorios. Por aquí y por arriba lo mismo. Y lo último, pero menos importante, la lengua. Un poquito. Y ya está. Y con esto acabamos. Hola, soy Laura Aguirre y voy a explicaros cómo se hace un cepillado con un cepillo eléctrico. Primero, introduces el cepillo dentro de la boca para que no se esparza ni el agua ni la pasta de dientes y lo dejas un rato encendido alrededor del diente que quieres limpiar, tanto por la parte vestibular, es decir, la parte que toca a la mejilla, los labios o la parte exterior, y luego también por la parte interior. Una vez has hecho esto, asegurándote de que las cerdas pasen entre los dientes, lo haces también por la parte de arriba, dejándolo también quieto, no hace falta ni siquiera que lo muevas, se mueve totalmente solo. Una vez has hecho esto, lo vas repitiendo por cada diente, uno a uno, hasta que consigues hacer toda la parte inferior y toda la parte superior. También se hace lo mismo en la parte de los incisivos. Entonces, solo por delante y luego por detrás, siempre asegurándote de que las cerdas pasen por el medio. Can't get my mind away from thoughts of you. 2 weeks ago today.